Buenos días para todos los que nos siguen. Estamos originando desde EMO Channel Picture Corporation, EMO Edilberto Montaño Orozco Channel Picture Corporation, desde cualquier lugar del mundo, gracias a las tecnologías, gracias a la inteligencia artificial, gracias a todos estos desarrollos y avances tecnológicos que no paran de asombrarnos. Hoy, 26 de julio de 2022, como lo habíamos prometido, vamos a tocar un tema que muy probablemente en principio no parecerá relacionado con la contaduría, la contabilidad, la tributaria, la información financiera. Sin embargo, para todos aquellos seguidores que gusten de la poesía, que gusten de la novela, que gusten de buenos textos de investigación, los invito a acompañarme. Primero, el pasado 20 de julio, en horas de la tarde, se instaló, reitero, el Congreso de la República. Como parte de esa instalación, se dirigió en su última alocución, si le pudiéramos llamar así, a todos el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Dos hechos para destacar. Hizo referencia a dos sutiles aspectos que de alguna manera son cercanos a nuestros temas. Habló, entre otros, del artículo 333 de la Constitución Política, el cual ya había hecho yo referencia y lo asociaba con el artículo 38 de la misma Constitución, derecho fundamental de asociación, libertad de asociación, sobre el cual se garantiza, se establece el irrestricto respeto al derecho de que las personas se asocien, cualquiera que sea lo que lo motive, siempre y cuando esto sea de origen lícito. Y el 333 al cual hizo referencia nuestro presidente de la República es el de la empresa privada, el de la iniciativa, el del interés privado, independientemente de que deba primar siempre el interés general sobre el particular, como así lo dispone el artículo 209 de nuestra preciada Constitución de 1991. Esa es una primera referencia que ya habíamos tocado aquí. Y una segunda referencia que hizo el señor presidente de la República fue sobre este señor, este texto. Y no propiamente sobre este texto, sino sobre este señor y uno de sus pocos soportes o documentación que se tiene de su prolífica producción intelectual. Estoy hablando de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta, padre. Estoy hablando del que fue como el más importante pensador colombiano. Y no fue suerte de amiguismos o de cofradías, entre otros, el que este señor, Estanislao Zuleta, fuese reconocido como uno de los más grandes pensadores que ha dado Colombia. Para destacar, Zuleta no terminó siquiera el bachillerato. Estanislao se rodeó de toda una clase pensante antioqueña para esa época, la cual conformaba su entorno, entre ellos Porfirio Barba Jacob, e incluso, en algunas referencias que se tienen, el expresidente Belisario Betancur hizo parte de esas tertulias que alimentaron la sed de conocimiento de ese adolescente, de ese niño, luego de ese joven antioqueño. Zuleta inicia con una tragedia, la pérdida de su padre en el vuelo en el cual aterrizaba también Carlos Gardel. Digamos que es una relación obligada en las biografías o en las referencias que se hace de Zuleta. ¿Cuál es la pertinencia de la cita, de las varias que hizo el presidente de la República actual? El elogio de la dificultad.
El elogio de la dificultad es un ensayo que Estanislao lee cuando se le entrega el doctorado honoris causa. Era un pensador que le apostaba a la psicología, a la filosofía, a la política. La universidad, a alguien que ni siquiera había terminado su escolaridad de secundaria, le permitió ingresar a esta, desde donde originamos, la Universidad del Valle. Excepcionalmente, sin título alguno, sin formación pregradual o posgradual, solo con la prestancia, con el reconocimiento, con la altura intelectual que Estanislao mandaba. El elogio de la dificultad. Así que si el presidente de la República, Iván Duque Márquez, no logró invitarlos a ustedes o no logró inducirlos con esa referencia a leerse una de las distintas obras que alcanzaron a volverse papel impreso, tinta de Estanislao, yo los invito, yo los convoco a que se tomen un rato, un tiempo y naveguen por las distintas producciones que tiene Estanislao. El profe Alberto Valencia Gutiérrez, profesor nuestro de la Facultad de Economía y Sociología o Socioeconomía, lo ha estudiado, ha escrito sobre él. Este es uno de sus escritos, Estanislao Zuleta o la voluntad de comprender. Una de las muy fuertes frases de Estanislao era que un pueblo maduro para la guerra es un pueblo maduro para la paz. Y lo estábamos diciendo en los años 90. Estanislao nos deja, Estanislao se marcha casi que en la plenitud de su productividad intelectual. Bien, recordemos la fecha de nacimiento de Estanislao. Fue el 3 de febrero de 1935 y nos acompañó, falleció el 17 de febrero de 1990. Reitero, fue profesor nuestro, estuvo también vinculado a la Santiago de Cali, hizo un paso por la superintendencia de ese entonces de sociedades y fue un juglar, si lo pudiéramos llamar así, en esos avatares del psicoanálisis. Fundó la primera escuela de psicoanálisis aquí en Cali. Bien, pasemos a otro autor. Continuemos con un autor muy querido para Latinoamérica y muy probablemente para también una buena parte del mundo. Y es un autor que hizo parte del mundo de la contabilidad más que de la contaduría pública. Este autor, este escritor, novelista, ensayista, cuentista y por supuesto poeta, no es otro que Mario Benedetti. Mario Benedetti, reconocido entre otras por sus novelas, entre ellas La Tregua, sus dos grandes volúmenes, Inventario 1 e Inventario 2, su libro de poemas Benedetti, Las mujeres y la vida. Y miremos acá, tomémonos el trabajo de darle el crédito a una de las editoriales que se ha ocupado de dejar en papel, ya en algunos casos en desuso, parte de su producción. Mario Benedetti, Cuentos Completos, editorial 6 Barral, y El amor, las mujeres y la vida, Mario Benedetti, también de la misma editorial 6 Barral. Voy a tomarme el trabajo de leerles, y más que el trabajo, el placer, en lo que a mí concierne, de leerle algunos breves poemas y también algunos de sus cuentos breves con esa picaresca propia de Benedetti,
si hay algo que reconocerle, es que cada cuento corto suyo, cada poema, tiene un toque de picaresca. Y si no, conclúyanlo por lo que van a escuchar. Por favor, aquellos oyentes que no soporten, que no toleren, que no admitan la posibilidad de reírse, de sonrojarse y a veces por momento quizá molestarse, Benedetti les dice: no me lean o no me escuchen. En lo contrario, escuchemos este primer poema que está muy de moda. ¿Por qué? Por la cantidad de lluvia que ha caído en estos últimos días, por los aguaceros intempestivos no avisados, por el ruido que normalmente se genera cuando previo a ello empieza a desgranarse las gotas de agua, lo que fluye desde lo alto. Este poema, que ya quizá algunos lo han tenido oportunidad de leerlo, porque lo he citado en algunas de mis clases, y no son precisamente clases de literatura, ni clases de, podríamos llamar, poesía. Son clases de tributaria, son clases de auditoría, son clases de contabilidad financiera, son clases de control interno. Este, más que un poema, un cuento corto, él lo tituló de la siguiente manera. Vamos a leerlo a viva voz, no tan sugestiva como la del propio Benedetti, pero ahí haremos un esfuerzo. Ya decía yo, los ángeles o el sexo de los ángeles. Se especula mucho sobre cuál es el sexo de los ángeles. Y dice, es incorpóreo. No hay ángela y no hay ángel. Es ángeles. Benedetti se ocupó de eso, de identificar primero si hay ángel y si hay ángela, ahora tan de moda, el femenino y el masculino. Y segundo, Benedetti nos describe magistral y mágicamente qué ocurre cuando esos seres supuestamente incorpóreos tienen sexo. Leamos. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales. Y si ángel, para abrir el fuego, dice semilla, ángela, para atizarlo, responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor.
Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá entre cristales de nieve circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Esta es un primer advenimiento de la picaresca propia de Benedetti. Así que cuando caminen en la calle o los sorprenda un fuerte aguacero previo, ruidos, estruendores y movimientos que sabe que haya en el cielo, recuerden qué está pasando arriba. Los ángeles están copulando y aquello que se desprende no es otro más o no es otra cosa más que el producto de sus lances. Bien, continuemos con nuestro querido autor invitado hoy, Mario Benedetti, en la voz de quien les dirige la palabra, Edilberto Montaño Orozco. Este otro cuento corto, su amor no era sencillo. Los detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. He ahí otra muestra de picaresca, de genialidad del maestro Benedetti. Y cerremos con este. En lo que tiene que ver con los cuentos, no dejaré de leerle dos de sus más preciados poemas y uno al que le hemos llamado el poema más corto posible de escribirse, pero realmente estremecedor. Ya lo escucharán ustedes, un poema estremecedor a pesar de lo corto, y entenderán por qué es un poema estremecedor. Este se titula Lingüísticas o Lingüistas y está orientado a aquellos que se pulen o que se extreman por utilizar palabras que en ocasiones llamamos rebuscadas, inentendibles, como para dejar atónitos a quien los escucha o a quien se dirigen. Poema, cuento corto de Benedetti, Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos, estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué semplancetororum? ¿Qué sumgenspitze? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda. Vamos a continuar entonces ahora con algunos de sus más reconocidos poemas y párrafos que quizá a las damas, a las
que se les galantea, se le han expresado, y algunos asumiéndolos como propios. Entonces, estimadas, quienes escuchan en cualquier parte del mundo esta presentación, si encuentran algo parecido con lo que su galante, hombre, compañero, les cortejaba, fue tomado de Benedetti y no es de su autoría. Este primer poema, viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa. El segundo que vamos a entregarles, igual, quizá empleado para diferentes artes seductorias o seductoras, se llama táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, ni sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y por supuesto, el poema más corto que se ha podido identificar en la vastísima literatura. Se llama Intensidad. Y les decía que es un poema estremecedor. Ya entenderán por qué es un poema estremecedor. E imagínenselo. Háganlo suyo mentalmente. Intensidad, Mario Benedetti. Quien pecho abarca, loco aprieta. Quien pecho abarca, loco aprieta. Y no podíamos quedarnos, ya como último, con el poema de los formales y el frío. Aquellos que a veces posan tan formales, tan impertérritos. Aquí les va esta joya de poema. Los formales y el frío. ¿Quién iba a pensar que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez y ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en 2 volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una villa o una manga, y como a la salida hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa,
la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneo. Una hora apenas de biografía y nostalgias hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobra. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas 2 veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y así, sucesivamente, mientras los grandes temas dormían el sueño, que ellos no durmían. Ha sido muy grato desde nuestros estudios compartirles un poco un tema, insisto, que les llegue, que les distraiga, que los saque de la premura, que los transporte un poco por los distintos vericuetos de la literatura, de los cuentos y por supuesto, como al comienzo los dije, de ese gran pensador que fue Estanislao Zuleta. Muchas gracias.